Muy bien. Voy a compartir pantalla. Espero que... Perfecto. Bien, ya estamos a medio camino. Empezamos a ver, bueno, partemos, o algunos podemos partir del caos, del desorden en cuanto a las finanzas. Ya vimos un poco cómo poner orden en nuestra economía, primero sabiendo exactamente qué hacemos con nuestro dinero y luego ya haciendo un presupuesto, y una vez que tienes el presupuesto, intentar ponerlo en marcha, ¿no? Hacerlo realidad y intentar vivir en contentamiento, es decir, estar contentos con lo que tenemos, sea en la situación económica en la que vivamos, y sobre todo preguntarnos, pero sobre todo responder la pregunta, ¿cuánto es suficiente? ¿No? Que es algo que cada uno tiene que establecer, porque es muy importante esa pregunta, porque dependiendo cómo la vayamos a responder, vamos a poder de alguna manera ahorrar, es decir, dedicar el excedente al ahorro, a la inversión, o no, o vivimos por encima de nuestras posibilidades y no tenemos más que acudir a la deuda, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, ya estamos en la parte esta de la planificación financiera, es decir, en el momento que ya sabemos con qué vamos a vivir, digamos, en qué nivel de vida queremos situarnos, dependiendo de nuestros ingresos, ahora es el momento de tomar decisiones en cuanto a temas de deuda, y ya lo veremos más adelante en el tema del ahorro y de la inversión, ¿no? Bien, entonces hoy nos toca la deuda. Dice que eran dos amigos ciegos que se encuentran, ¿no? Y uno le dice al otro, dice, oye, ¿me puedes prestar 500 euros? Y el otro se los presta, ¿no? Pero al despedirse le pregunta, oye, ¿y cuándo me lo vas a devolver? Dice, hombre, la próxima vez que nos veamos. Espero que este no sea el compromiso de pago, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito la definición de la deuda y el coste de la deuda. ¿Qué es la deuda? ¿Cuánto cuesta? Y hoy vamos a ver también qué dice la Biblia acerca de la deuda, ¿no? Y algunos consejos, ¿no? La parte práctica la veremos en la siguiente sesión, que vamos a ver 9 pasos para salir de la deuda. Ahí sí que veremos la parte práctica de cómo hacerlo. Entonces, hoy vamos a centrarnos en un poquito la base, ¿no? Y el versículo que nos toca en esta sesión es cortito y os acordaréis siempre, ¿no? Los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. Siempre que hablemos de deuda, de alguna manera la palabra esclavitud va a estar cerca. Y cuando hablemos del ahorro, posiblemente la palabra libertad también estará cerca, ¿eh? El ahorro nos permite tener libertad financiera, en cambio la deuda nos puede llegar a esclavizar. Bueno, vamos a ver la definición de la deuda según la RAE. Es obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo general dinero, una obligación moral contraída con alguien, pero también pecado, culpa u ofensa. Es interesante ver la diferencia, digamos, de estar en deuda o tener una deuda. Es decir, si pagas en tiempo, tienes una deuda. Es decir, es un término contable. Tienes una deuda, si pagas a tiempo, en tiempo. Pero si no llevas los pagos al corriente, además estás en deuda. Cuando pagas tienes una deuda, pero cuando no estás al corriente estás en deuda. Y es una deuda espiritual y moral, ¿no? Además, implica un desgaste físico y emocional cuando no puedes pagar esa deuda. Esa es la diferencia entre estar en deuda o tener una deuda. Vamos a ver un vídeo un poco cómico de cuánto cuesta la deuda. ¿Oís? Vale. No. Vale, pues que no he compartido correctamente. Un segundo. Siempre me olvido de apretar el tema del sonido. Vale. Ahora sí, ¿no? Sí.
is disconnected. El banco. Lo lamentable de esto es que a veces pasa. Bien, la deuda tiene un precio económico mucho más alto de lo que muchas veces nos damos cuenta, ¿no? Porque junto con los intereses tenemos las comisiones de apertura, notaría, impuestos, tasación, registro, gestoría, especialmente si es una hipoteca, ¿no? Y dos de los tipos de deuda más comunes son los préstamos y las hipotecas, ¿no? Y aquí vamos a ver, digamos, cuál es el coste real de los préstamos. Por ejemplo, un préstamo de 10.000 euros al 7% en 120 cuotas, pagaríamos casi la mitad del importe concedido en intereses, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, aquí lo vemos, ¿no? Es decir, la cuota mensual sí sería de 116, que a veces es lo que nos fijamos, pero lo que vamos a pagar en este caso son 13.000, es decir, vamos a pagar casi 4.000 euros de intereses. Estamos hablando de casi un 40% de intereses, ¿no? Y en el caso de un préstamo, por ejemplo, de una hipoteca, fijaros estas dos. 150.000 euros a 25 años, a un 2,5 o a un 4, ¿no? Para que veáis, digamos, la comparativa, ¿no? Las cuotas 672, 791, el número de cuotas, pues al ser 25 años son 300. Bueno, lo que pagamos en este caso son 200.000 euros o 237.000 euros. Es decir, en el primer caso estamos pagando casi 52.000 euros de intereses y en el segundo caso estamos pagando 87.000 euros de intereses. Es decir, a veces nos fijamos en la cuota, a ver si la podemos pagar, y quizás no nos damos cuenta del coste real que tiene pedir una hipoteca, ¿no? Hay gente que dice, bueno, me gustaría invertir, ¿no? Invertir en una vivienda para ponerlo en alquiler, ¿no? Y dice, bueno, pues supongamos que este es el caso, ¿no? Un piso que vale 150.000 euros. Y pides una hipoteca. Bueno, no te está costando 150.000 euros, te está costando 200 o 237.000 euros esa inversión. Entonces, sacarle provecho, sacarle rendimiento no es lo mismo a 150.000 que a 237.000. Y a veces no se tiene en cuenta eso. Es decir, que lo que te está costando son 237 en vez de 150. Entonces hay que hacer un número. Puede ser muy buena idea hacer una inversión de comprar una vivienda para alquilar siempre y cuando tengas el dinero. No pagas ningún interés. Entonces sí que es un neto, son 150. A ver, si uno quiere sacarse, por ejemplo, ahora el banco no te da nada. Pero si quisieras obtener, por ejemplo, supongamos un 4%, bueno, alquilando el piso por 500 euros, a ver, te diría algo menos del 4 porque hay unos costes, ¿no? Pero ahí podrías decir, pues mira, podría tener un buen rendimiento. Entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo, si vamos a pagar intereses. Y ese es el coste realmente de la deuda. En estos, digamos, préstamos rápidos,
que hay, que nos ofrecen en la radio y en la televisión, también, es decir, son altos intereses, ¿no? Fijaros, un préstamo de 6.000, en este caso pagas una cuota de 115 euros en 5 años, al final estás pagando casi 1.000 euros más, ¿eh? Por ese préstamo de 6.000. Acabas pagando 6.900. En Cofidis, por ejemplo, un préstamo de 4.000 euros que pagas 160 en 34 meses, al final estás pagando 5.440 euros. Es una barbaridad, es decir, lo que estás pagando casi 40%. Y, por ejemplo, en Credit SL lo vi en un préstamo de 1.000 en una cuota, dice, oye, necesito 1.000 euros, lo voy a pagar en una sola cuota, pues al final pagarás un 30% más, 1.300 euros en una sola cuota en un mes. En un mes, un 30% de intereses, no en un año, en un mes. ¿No? Es decir, esto es lo que realmente cuesta la deuda, no la cuota que estamos pagando, que muchas veces vamos a tomar decisiones de pedir un préstamo solamente por la cuota. Vamos a ver otro vídeo para ver realmente que toda la deuda, aunque sea familiar, tiene un coste. Yo te presto la plata, si somos familia. Charlamos un poquito las condiciones y listo. Mira, los primeros tiempos no voy a tocar el tema. Por ahí te hago sentir un poquitito incómodo con algunos comentarios. Al tiempo me voy a empezar a meter a ver en qué gastas la plata. Si salís de vacaciones, si salís a comer mucho afuera. ¿Sabés qué me gustaría? Que cuando viajo al extranjero me vengas a buscar al aeropuerto. Y por último, cuando nazca la nena, ¿qué pasa si le ponemos Nélida como mamá? Eso solo. Yo te presto. Toda la deuda tiene coste, ¿no? Y una de las cosas que cuesta es algunos efectos, ¿no? Y en este caso hay un coste emocional cuando vivimos endeudados, ¿no? Que más o menos se puede manifestar pues, por ansiedad, por el dinero, negatividad, miedo, aislamiento, relaciones rotas, consternación, mala salud, desesperación, ¿no? Es algo que puede pasar cuando estamos viviendo en un nivel de deuda importante, ¿no? ¿Qué desencadena la deuda? Bueno, hay varios motivos, ¿no? Pueden haber cambios en la situación económica de cada uno, pueden haber algún accidente, enfermedad, despidos, menos ingresos, que bueno, no digo que nos obliga, pero sí que podemos pedir un préstamo por ese tema. O bien cambios en la familia, por ejemplo, una casa nueva, embarazo, un duelo, por ejemplo, un divorcio. O, por ejemplo, en mala gestión financiera. Es decir, no tener planes, planificación o sucesos inesperados, gastos inesperados, pero debido a una mala gestión financiera. O quizás malos hábitos de consumo. Es decir, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, sobre gasto, compramos a crédito, porque además compramos impulsivamente. Hay una presión social que también nos lleva a eso, ¿no? Y adicciones, ¿no? Que podían ser, ¿no? Estos son algunos, digamos, de lo que desencadena la deuda, ¿no? En algunos casos, si es por inversión, pues puede ser una buena herramienta la deuda, pero cuando es por consumo, ya no es tan bueno, ¿no? Bueno, eso es un poquito una introducción, ¿no? de lo que bueno, representa la deuda, ¿no? En realidad. Pero vamos a ver lo que dice la palabra sobre la deuda, que es lo que debería de hacernos luego tomar decisiones, ¿no? Y bueno, una cosa interesante, cuando empezamos en el Génesis, cuando la serpiente de alguna manera engaña, Eva lo que responde es, la serpiente me engañó, luego comí. Y esta palabra, engañado, en hebreo, que es la palabra 5377, proviene de una raíz, nasha. Bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero más o menos, nasha, que significa, es un anónimo, puede significar para engañar o para prestar a interés. Y esta palabra está muy vinculada con otra palabra nasha que significa golpear con una picadura. Y esto aparece en Habacuc. No se levantarán de repente tus acreedores, esa es la palabra, no se despertarán para sacudirte
y despojarte con violencia. Es la misma palabra, ¿no? Y en este caso significa golpear con un aguijón. Esto de alguna manera nos dice que los préstamos con intereses son en esencia un engaño que tienta a las personas a la esclavitud, al igual que la serpiente tentó a Eva en una negociación de deudas que nunca podía pagar. Es decir, fijaros, ¿qué hizo el Satanás, la serpiente? Ofreció algo a Eva, a Adán y Eva. ¿A costa de qué? ¿Os habéis preguntado si era gratuito lo que Satanás le ofrecía a Eva? Le prestó a intereses. Eva y Adán contrajeron una deuda con Satanás. De ahí que Colosenses dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Es decir, Dios tuvo que pagar la deuda que por el pecado contrajo el hombre. Fijaros hasta qué punto la deuda aparece en el principio de la palabra, porque la palabra prestar con intereses es la misma que significa engañar, ¿no? Entonces, fijaros cómo relacionamos la deuda con intereses en el engaño, ¿no? Y bueno, el préstamo de dinero es casi como abrir la caja de Pandora. Aquí, la caja de Pandora, porque nunca sabemos lo que sucederá después, ¿no? Abrir la caja de Pandora se refiere a entrar en una situación sobre la cual uno tiene muy poco control. Según la antigua historia griega, Pandora sería la primera de una raza de mujeres, la primera novia y una gran miseria que viviría, bueno, mísera, que viviría con hombres mortales como compañeros solo en tiempos de abundancia y los abandonaría cuando los tiempos se volvieran difíciles, ¿no? Esto suena como un banco, ¿no? Según la leyenda griega, la primera mujer Pandora fue enviada como una maldición a los hombres de Zeus y recibió un regalo después de su matrimonio. El regalo era una caja que le dieron que nunca abriera. No hace falta decir que su curiosidad se apoderó de ella, como comer fruta prohibida, y desató 8 demonios al mundo. Los primeros 7 fueron los 7 pecados capitales y el último que logró capturar fue la esperanza, ¿no? Bueno, es un poquito un modelo, pero digamos que la deuda es como una caja de Pandora. No sabes lo que puede pasar, ¿no? Bueno, ¿por qué tenemos que evitar la deuda? La Biblia nos llama a evitar la deuda, porque la deuda nos priva de libertad. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores, ¿no? Y además la deuda nos puede dominar. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y es verdad que la deuda puede dominarnos. Es decir, cuando vivimos sobreendeudados, posiblemente no podremos hacer otra cosa y de alguna manera quien nos está dominando es esa deuda, esa sobredeuda que podemos tener. Dios quiere que seamos libres. Hemos hablado de esclavitud, nos priva de libertad. Él lo que quiere es que seamos libres, ¿no? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. La deuda esclaviza, ¿no? ¿Y cuál es la fuente de la libertad? Bueno, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, nos priva de la libertad y Dios quiere que seamos libres. Entonces algo está fallando, ¿no? Dios quiere que amemos y honremos a los demás. Y fíjate lo que dice Pablo, no le debas nada a nadie, ¿eh? No tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿no? Podéis preguntaros, ¿qué tiene que ver la deuda con el amor? Bueno, la deuda destruye relaciones. Si le prestas dinero a alguien que conoces, estoy seguro que mientras la deuda no esté satisfecha, se percibe cierta tensión. Las conversaciones quizás no son tan cómodas, porque ahí hay algo. Un préstamo y quizás no se ha pagado, ¿no?
Por eso tiene que ver con el amor, ¿no? La deuda puede ser un estorbo para Dios. Acordaros de ese versículo tan conocido de Isaías, porque mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra, ¿no? Dios podría proveer de alguna otra forma si te falta dinero para comprar algo, especialmente si es para montar, por ejemplo, un negocio. Entonces, es importante darle la oportunidad a Dios de proveer de una manera alternativa al préstamo. Lo que suele ocurrir es que nos adelantamos, ¿no? Entonces, queremos solucionarlo todo por nosotros mismos y vamos ya directamente al banco, ¿no? No dejamos que a lo mejor el Señor pueda actuar, si es que su voluntad, que nos metamos en ese tipo de deuda, a lo mejor Él puede tener otros planes y puede tener otras soluciones, ¿no? Entonces, la deuda podría llegar a ser un estorbo para Dios, porque estamos tomando decisiones por nosotros mismos y no estamos dejando actuar al Señor. La deuda se jacta del futuro, ¿eh? Acordaros de algunas parábolas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dice Santiago. Ahora escuchad esto, vosotros que decís hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y eso que ni siquiera sabéis qué sucederá mañana. ¿Qué es vuestra vida? Sois como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Es decir, el problema de pedir prestado es que pensamos que en un cierto tiempo tendremos lo suficiente para devolverlo, pero las circunstancias pueden cambiar. Acordaros lo que pasó en la crisis del 2008. Las inversiones que se hicieron, ¿no? Comprando pisos a unos precios desorbitados, pero bueno, con que los sueldos estaban bien, bueno, lo podremos pagar. ¿Y qué pasó? Que vino la crisis y cuántas personas tuvieron que, bueno, no abandonar la casa, sino que se la llevó el banco, ¿no? Se quedaron sin nada, ¿no? Bueno, ¿por qué evitar la deuda? Para no caer en pecado en el caso de no poder devolver lo prestado, ¿no? Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. A ver, los malvados son los que no tienen a Dios, ¿no? Así que si te comprometes a pagar un dinero y no lo haces, estás involucrando a Dios en una mentira porque Él vive dentro de ti. Y eso es lo que hacen los malvados, ¿no? Lo que se pide prestado se debe devolver, lo dice Pablo en Romanos. Pablo les enseña a los cristianos de Roma diciendo, pagad a todo lo que debéis. Y este es un principio de integridad eterno y transcultural. Era verdad en Roma hace 2000 años y es verdad hoy en día, ¿no? Si tú te comprometiste con alguien a pagarle algún dinero, le diste tu palabra, no importa que hayas firmado un papel o no. Si tú te has comprometido, tienes que hacerlo. El asunto es que el testimonio que se da es pésimo, porque la gente a tu alrededor sabe que tú vas a la iglesia. Solo en un caso extremo y como último recurso es justo usar el concurso de acreedores, ¿no? O la dación en pago, ¿no? Sin embargo, está en contra de la palabra el alzamiento de bienes para evitar pagar las deudas adquiridas, ¿no? Es decir, se puede hacer, ¿no? Pero fijaros el tema, si tú como cristiano no estás pagando a alguien, de alguna manera el testimonio se está sintiendo, se siente afectado. Peter Briscoe, que es uno de los maestros de compás, aunque ahora ya se está jubilando, comentaba que en una ocasión, ¿quién lo organizaba? KLM, ¿sabéis? La compañía esta holandesa, organizó en unas instalaciones del aeropuerto de Schiphol un acto para empresarios cristianos. Bueno, era cristiano, pero para empresarios. Bien. Y Peter Briscoe llevó un empresario de Ámsterdam a ese encuentro que no era creyente. Bien, y cuando llegó allá, este empresario no creyente se fijó en una persona que sí que es cristiano y le pregunta a Peter, oye, el tal, ¿es cristiano? Dice, sí, es cristiano. Dice, bueno, pues entonces no me interesa estar en este acto. Y fue.
y se marchó. Y claro, Peter se quedó parado, ¿no? Dice, bueno, pero ¿por qué? Dice, ¿por qué no paga? Es un moroso. Es decir, nos compra, pero luego no nos paga. Y además, no, claro, imaginaros, digamos, el cómo eso puede afectar al testimonio, ¿no? Entonces, es un tema a tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, la deuda adquirida se debería pagar aunque nos tome el resto de la vida hacerlo. Proverbios dice, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo, ¿no? Una cosa importante, y debemos de evitar la deuda para no poner en peligro la familia. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjate, en este caso, sobre todo cuando uno se plantea usar la vivienda familiar como garantía para préstamos de negocios. Es decir, debemos de proveer para nuestra familia. Quiere decir que no podemos poner en peligro los bienes de nuestra familia. Y a veces por un negocio hemos hipotecado la casa. Y si el negocio ha ido mal, estamos privando a nuestra familia de su vivienda. En este sentido, tenemos que ser muy conscientes de que no podemos poner en riesgo a la familia por decisiones nuestras, ¿no? También deberíamos de evitar la deuda para cuidar nuestras motivaciones. Tened cuidado, advirtió a la gente. Absteneos de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, ¿no? Y es importante saber cuál es la motivación que hay detrás de pedir un préstamo. Por ejemplo, cuando firmas un contrato de permanencia y consigues un móvil de la última generación, ¿no? Pero que lo tienes que pagar a plazos. Ya hemos comentado que lo pagas en cómodos plazos, pero se convierte en una deuda innecesaria. Y eso, de alguna manera, es ser avaricioso. Porque tu vida no se construye a base de posesiones. A fin de cuentas, en pocos meses verás que está desfasado y te dirás, este ya no vale, necesito uno nuevo, ¿no? Es decir, sobre todo, no deberíamos de pedir préstamos por cosas que tengan que ver con el consumo. Ahora, fijaros la Biblia lo que nos dice en cuanto a evitar la deuda. No firmes como avalista o cotitular de un préstamo. Dice, y lo dice varias veces Salomón, no te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Es decir, cada vez que te ofreces a avalar, pasas a ser el responsable legal de la deuda de otro. Es como si tú mismo fueras personalmente al banco, solicitaras un préstamo y luego dieras el dinero al amigo o al familiar que te pidió que fuera su avalista. Pero fíjate lo que sigue diciendo Proverbios. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. A ver, alguno puede pensar, bueno, ¿y con los hijos? ¿No? Los padres muchas veces son avalistas de sus hijos cuando estos compran su primer coche, por ejemplo, o la primera casa, puesto que quieren hacer un favor, ¿no? El asunto está, y ahí tenemos que ser mente frías, ¿no? Si el banco pide avalista, es porque la operación tiene un alto riesgo. Por tanto, esa petición ya te está demostrando que no conviene. A veces no lo tenemos en cuenta, pero si tu hijo te pide un préstamo, lo primero que le tenemos que decir, pídeselo al banco. Si el banco no se lo da, entonces atente, toma el riesgo. Eso pasa también en los negocios. Si nadie quiere entrar en el negocio, el banco no te quiere dar un préstamo y tú se lo das, dalo por perdido. Es decir, si tú lo das por perdido, lo que estás haciendo es regalando un dinero. Pero no tengas demasiadas expectativas de que te lo vaya a pagar, ¿no? Pues fíjate lo que sigue diciendo Salomón. Hijo mío, si das tu firma como fiador de alguien a quien apenas conoces, te metes en un gran problema. Ese compromiso puede atarte como los lazos de una trampa. De ser posible, apresúrate, líbrate de él, ármate de valor, ve y ruégale que quite tu nombre. Fijaros la insistencia de Salomón en este tema, en evitar avalar a otros, ¿no? Sí. Bueno, en el Antiguo Testamento
la deuda era resultado de la desobediencia. La deuda era resultado de la desobediencia, ¿no? Este es un versículo largo, pero acaba diciendo, o empieza diciendo, los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Ahora, si seguimos leyendo, vemos por qué. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte. Fíjate, está hablando al pueblo de Israel. Porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Fijaros, ¿no? Es decir, si desobedecemos al Señor, bueno, fijaros lo que pasa aquí, ¿no? Que es resultado de la desobediencia, no obedecer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la deuda no es buena, porque nos está esclavizando, ¿no? Dice, si obedeces al Señor, ahora estamos hablando de todo lo contrario, si obedecemos al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. En la primera parte hemos visto que era como resultado de la desobediencia venía la deuda. Aquí el Señor de alguna manera bendice y dice que tú prestarás, pero no tomarás prestado de nadie. Y fijaros los judíos cómo lo han seguido a rajatabla. Lo tenemos en toda la historia, en la Edad Media. En las novelas estas históricas de la Edad Media, puede ser como los Pilares de la Tierra o la Catedral del Mar, ¿no? Como vemos que en la Edad Media los judíos eran los que prestaban, a veces a usura, pero por eso se les odiaba tanto, ¿no? Porque eran los que realmente dejaban dinero a todo el mundo, a intereses muy altos, ¿no? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó en Alemania? Los judíos eran el motor financiero en Alemania. ¿Qué hizo Hitler? Lo sabemos todos. ¿Qué pasó el 11 de septiembre en las Torres Gemelas? ¿Cuántas oficinas de judíos habían en esas torres? ¿A quién iba dirigido ese atentado? Y todo porque los judíos realmente son los dueños financieros del mundo, ¿no? En Estados Unidos, las grandes multinacionales, siempre hay algún judío, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces se pasan por la usura, ¿no? Pero fijaros de dónde viene todo, ¿no? Es decir, tú le prestarás a muchas naciones, pero no pedirás prestado a nadie, ¿no? El préstamo debería de ser un compromiso a corto plazo, ¿no? Ya Deuteronomio nos indica, ¿no? cómo se deben de hacer esas transacciones financieras. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas, ¿no? Y el libro de Deuteronomio es muy interesante en el tipo de leyes que había, ¿no? Es decir, y bueno, las deudas no duraban más de 7 años, ¿no? Al final de ese periodo se debían perdonar, ¿no? Y es fácil imaginar las precauciones digamos, de los que prestaban dinero, ¿no? Para intentar que en 7 años se lo paguen, ¿no? Porque si no lo tenían que regalar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿eso qué nos está diciendo? Que deberían ser compromisos a corto plazo, no a muy largo plazo. Bueno, vamos a pensar un poco, ¿no? Ya hemos visto un poco lo que dice la palabra, ¿no? Antes de pedir un préstamo, ¿voy a poder devolverlo? ¿Voy a poder pagarlo? ¿No? ¿Qué dice Lucas? Dice, supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre.
¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre no pudo terminar lo que comenzó a construir, ¿no? Pensemos primero, ¿no?, si realmente vamos a poder pagarlo. ¿Tiene sentido económico? Es decir, lo que hablábamos antes, nunca tomes prestado por motivos consumistas, ¿no? Solo debemos pedir prestado para cosas que van a incrementar su valor o aquellas, en el caso de negocios, que van a generar dinero, ¿no? O te ayudarán a ganar más dinero, ¿no? Por ejemplo, un automóvil, si tú eres ¿cómo se llama? Un autónomo y necesitas la furgoneta o el coche para trabajar, sí, es un instrumento de trabajo, porque si no lo tienes, no generas dinero. Bien. Pero entonces, si es para placer, bueno, si puedes pagarlo al contado, mejor. Es decir, mejor ahorra primero y luego paga. Porque entonces no tiene tanto sentido. Estás pagando unos sobres intereses, ¿no? Bueno, hay que pensar, ¿no?, en estudios, por ejemplo. En una buena formación puede generar dinero. Entonces sí, para eso quizás sí que valga la pena, ¿no? Porque es una inversión, ya no es tanto un gasto, sino es una inversión, ¿no? Negocios, ¿no? Pero, por ejemplo, productos de consumo, como pueden ser sofás, los muebles, ¿no? Incluso a la hora de comprar una vivienda, no está tan claro que el valor aumente, ¿eh? Es decir, ojo también cuando vayamos a comprar una vivienda, si tenemos claro que ese valor va a ir subiendo, bien, no importa pedir un préstamo o una hipoteca a intereses porque de alguna manera recuperamos esa inversión, ¿no? ¿Qué metas, objetivos quiero lograr a través del préstamo? ¿Hay otro camino que no sea el préstamo? Bueno, lo comentábamos antes, ¿no? A veces tomamos la decisión de pedir el préstamo y a lo mejor no hemos pedido en oración a Dios que nos muestre ya no solo su voluntad en adquirir eso o en invertir en eso, sino en quizás de que el Señor podría proveernos por medio de un hermano, por medio de cualquier cosa, que pudiéramos evitar ese préstamo, ¿no? Entonces, bueno, primero pensemos si hay otro camino, ¿no? Y también qué objetivos quiero lograr sobre el préstamo. ¿Puedo controlarlo? Acordaros, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Pedir prestado no está prohibido en la Biblia, pero no siempre conviene. Entonces, lo que tenemos que verlo. Una cosa importante, ¿tengo paz al respecto? Que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿no? Es fundamental que si estás casado, te pongas de acuerdo con tu cónyuge. Si uno de los dos no lo ve claro o no siente paz, no lo hagas. Dios usa nuestra conciencia para hablarnos, ¿no? Bueno, estos son algunas de los consejos, ¿no?, que nos da el curso. Ahora vamos a hacer unas preguntas. Podéis abrir todos los micrófonos porque ahora os toca a vosotros. Vamos a preguntar. ¿Es una deuda comprar al 0% de intereses? Pregunta trampa. ¿Es una deuda comprar al 0% de intereses? La tienes que pagar igualmente. Claro, sí, es una deuda. A veces no, a veces pensamos que la deuda es cuando hay intereses. No. El problema está en que gastes más de lo que tienes. Ahí es donde te entrarás al problema. Es decir, al final tú tienes una deuda porque te han dejado un dinero que tienes que devolver, ¿no? Es decir, al 0, al 15 o al 50 sigue siendo una deuda, ¿no? Ahora, eso es importante, lo que decíamos, solo pedir prestado con las cosas que van a aumentar de valor. Porque si hiciéramos un cálculo, nosotros, por ejemplo, en el caso de un coche, un caso de algo de tipo así, tú cuando estrenas algo, ya por lo menos el 30% ya lo has perdido. Nada más de estrenarlo. Pero si además estás pagando intereses,
Quiere decir, cada vez hay más distancia entre el valor que tiene ese bien y lo que debes. Y al final, cuando lo has acabado de pagar, el bien casi no tiene valor y has pagado un montón, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese tema, ¿no? ¿Se debe pedir préstamos para hacer inversiones? ¿Cómo determinar cuándo y cómo hacerlo? A ver, ¿conviene pedir préstamos para hacer inversiones? La primera pregunta. Es un riesgo añadido. Bueno, como has dicho, ¿no? De si es por ejemplo, un tema de estudios, un tema de un vehículo para poder generar ingresos. En esos casos has dicho que sí, que sería sabio hacerlo, lo necesario. Correcto. ¿Y cuándo no deberíamos de pedir un préstamo para una inversión? Dejo a otro. ¿Eh? Dejo que conteste otro. Lo hemos dicho antes, ¿eh? Hemos dado alguna pista. A ver qué nos van a pedir. ¿Qué nos va a pedir el banco para esa inversión? Una balista. ¿Y qué nos piden como aval? ¿Qué nos pueden pedir como aval? Algo que tenga Hacer- algún valor. La vivienda, Sí, ¿Y a quién estaríamos afectando o poniendo riesgo? a la familia. Y sabemos que eso no es correcto. Lo ideal es que la inversión para la que pides prestado debería ser la única garantía del préstamo. Es decir, esa inversión que vas a hacer. Pero si te están pidiendo que avales, es que posiblemente esa inversión no es del todo... Por ejemplo, cuando tú te compras una casa, esa inversión, la casa, es la que avala. No estás poniendo en peligro la vivienda donde estás. Vale, pues digamos es correcto. El problema es que te piden que avales con algo que tú tengas y además, bueno, lo ideal es que la propia inversión sea la garantía, ¿no? del préstamo, ¿no? Porque a lo mejor te puedes enfrentar a situaciones económicas difíciles en el futuro y que no puedas controlar. Entonces, ya es doloroso perder lo que has invertido. Imagínate si además pierdes los bienes personales, ¿no? Porque los has avalado, ¿no? Pero el aval siempre te piden bienes inmuebles. Pero si te compras una casa, es la escritura de esa propia casa. Pero digo que es el único caso. Cuando te piden un aval por algo, siempre quieren que lo avales con bienes inmuebles, ¿no? No sé, si te quieres comprar un coche, te van a pedir también. El coche no te sirve como aval. O te piden a alguien que pueda avalarlo. Te pide a alguien que a su vez tiene que tener bienes inmuebles. Pero fijaros... Bueno, no siempre te piden aval para un No. préstamo, ¿no? Depende de la cantidad, ¿no? El riesgo, claro. No, y depende de cómo estés tú financieramente, ¿no? Vale. Pero si cuando vas a comprar algo te piden un aval, sea por un bien o porque alguien avale, es que esa inversión no se fía en el banco que realmente puedas pagarla, ¿no? Es decir, hay que ir con cuidado, ¿no? Es decir, por eso, cómo determinar cuándo y cómo hacerlo, ¿no? Hay que pensarlo muy bien, ¿no? Oye, una pregunta, yo creo que trampa, ¿eh? Y lo ponen aquí en el estudio. ¿Es correcto endeudarse para el local de una iglesia? No. Depende. No la he puesto yo, ¿eh? Está en el curso. No. Habría que verlo, habría que estudiar el caso en detalle. Si va a aumentar el precio, la propiedad y es poco interés. O sea, yo no diría, vamos, me parece a mí, por supuesto, no se sabe lo que va a pasar con la iglesia, etcétera, y parece que va un poco en contra de los principios bíblicos, ¿no? Pero hay que estudiar, yo no sé. A ver qué decís vosotros, yo no vería... Tú estás abierto, digamos a... Yo estaría abierto, no sé, yo no creo que sea totalmente... Hay que ver el caso en concreto. Bueno, Hombre, siempre es un riesgo porque la membresía puede subir o puede bajar. Sí, correcto. Bien, Siempre el que pides problema- un préstamo es un riesgo, sí, pero... Ángel, Es el problema que el banco no te va a dar
dinero para el local de la iglesia poniendo como garantía a la propia iglesia, sino siempre buscará a personas físicas que tengan un aval normalmente también de un bien inmueble de sus propios hogares. O sea, si quisiéramos, por ejemplo, comprar ahora un edificio de una iglesia, tendrían que ser hermanos que tendrían que salir como avalistas de ese préstamo. La entidad misma no puede ser, no se puede avalar a sí misma. Vale, ¿y qué hemos aprendido de avalar? Que no debe hacerse. Cuando estábamos en Capmoni, que a mí me tocó el tema de la compra del mercado, con que era un bien, sí que el banco nos dio el crédito contra el bien, ¿no? Es decir, que en ese caso tenía un valor bastante interesante. Entonces ahí sí que no nos pidieron que personas lo avalaran, ¿no? Porque ya el propio local pues ya tenía un cierto valor, ¿no? A ver, lo que yo entiendo es que si algo nos dice la Biblia es liberarnos de las deudas. Entonces, de alguna manera, de tu negocio, de tu iglesia, donde sea, ¿no? Entonces, hay muchas iglesias que han querido estratégicamente poner muy énfasis en quitarse la deuda de en medio lo antes posible, ¿no? Porque es como un peso, ¿no? que se tiene. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando estamos hablando de deudas importantes, ¿no? Pongamos, no sé, 500.000 euros o algo así, y la iglesia pide un préstamo de este tipo a 15 o a 20 años, al final, ¿a quién le estamos pasando la deuda? A nuestros hijos. Vienen detrás. A los que vienen detrás, ¿no? Entonces, habría que verlo, ¿no? Si es la obra de Dios, Dios proveerá. ¿Cómo empezó la iglesia de Camibell? Bueno. Con ofrendas especiales. Bueno, pues... 30 años. No me refiero a esta, la obra. ¿Cómo empezó? Esta sí, esta fue... tú lo viviste muy cerca. ¿Cómo empezó la obra? Empezó la obra en que estaban de alquiler en una oficina en el centro de Granollers, ¿no? Pero entonces, con toda la presión de los requetés y de la Unión Católica y tal, pues estaban haciendo mucha presión, ¿no? Entonces, bueno, en aquellos momentos la iglesia les estaba ayudando, Samuel Vila, la misión de Samuel Vila nos ayudaba, vamos, aquí. Y surgió la posibilidad de comprar el local donde estamos ahora, que era una casa más o menos en ruinas, era un taller, no sé sabemos de qué es, pero no sé si era de artesanía o algo, pero estaba bastante abandonado. Bueno, ¿cómo proveyó el Señor? Bueno, una señora de Tarrasa se vendió la casa y entonces se fue a vivir a un piso de la iglesia de Tarrasa, de donde estaba el señor Samuel Vila, que costaba mucho más barato. Con el dinero que sacó de la venta, menos lo que le costó el piso, con eso se compró, lo donó para comprar donde estamos ahora, lo que era la casa, ¿no? La cosa que tal. Quiero decir que el Señor provee. Así que siempre hay que dejarle al Señor que vea cuál es su plan y cómo financiar el tema, ¿no? No quiere decir que no tengamos que pedir un préstamo, pero siempre antes de pedir posiblemente hay muchas vías que explorar, ¿no? Pero bueno, posiblemente es una pregunta trampa, pero es interesante, ¿no? El reflexionar, ¿no? De todo lo que hemos leído, claro, una iglesia se puede endeudar, ¿no? Como decía Alejandro, bueno, hay que mirarlo, ¿no? Pero nunca se sabe lo que puede pasar. Imaginaros, yo creo que esto ha pasado, ¿no? Es decir, una iglesia se hipoteca, hay una división de iglesia, esa iglesia se queda con pocos miembros, ¿qué pasa? Eso ha podido pasar, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Deberías usar parte de tus ahorros para saldar las deudas? Esa pregunta quería hacerla yo. Cuanto antes mejor. Sí, porque yo creo que sí, ¿no? Claro. Hay que saldarlo. Tiene que haber un poco de equilibrio. Si no la das saldada toda y te quedas sin ahorros. Parte de tus ahorros. Ah, vale, parte. Sí. Sí, si no dice todos, dice parte. Muchas personas atrasan sus pagos para vivir del dinero de sus acreedores el mayor tiempo posible. Y esto no es bíblico, ¿eh? Porque dice,
No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes consigo. Es decir, bueno, pues en vez de utilizar el dinero para pagar tiro me aprovecho de la financiación, ¿no? Los hijos de Dios deben pagar sus facturas y deudas lo antes posible, ¿no? Y de eso vamos a hablar en el próximo día, que hablaremos de cómo salir de las deudas. Y esa es una posibilidad, ¿no? Ahora, no es sabio quedarse sin ahorros para pagar las deudas. Mantén siempre lo suficiente como para cubrir algo inesperado, ¿no? Porque si lo pagas todo para librarte de tus deudas, cuando tengas alguna emergencia, posiblemente tendrás que volver a endeudarte para cubrirla, ¿no? Entonces, no, pero parte sí, ¿no? ¿Crees que, la siguiente es, ¿crees que el Señor quiere que lo pagues todo, incluyendo la hipoteca de tu casa? Claro. En algún momento sí. Claro. ¿Lo puede pagar él? Es curioso porque... Sí, vale. Sí, es curioso porque hay varios argumentos en contra de ello. Es decir, de pagarlo antes, ¿no? Para intentar reducir los intereses, ¿no? ¿Por qué cancelar una hipoteca con bajo interés si puedes ganar más por otro lado? Hubo un momento que nosotros hubo un momento, pero no mucho tiempo, ¿eh? Estábamos pagando, nos subrogamos, ¿cómo se llama? Subrogar la hipoteca de Calle Ecuador. Y con que era una hipoteca de bajo interés, en aquel momento nos interesó, ¿vale? En vez de pagarlo al contado todo y tal, pues nos interesó porque había la desgravación. Bien, y resulta que valorábamos, oye, ¿qué hacemos? Amortizamos, que nuestra idea era amortizar la hipoteca lo antes posible y teníamos dinero para hacerlo, pero en aquel momento, durante un tiempo, nos daba más dinero un plazo fijo que pagar la deuda. Bueno, al final tomamos la decisión de pagar la deuda, porque ya era un problema de conciencia, era un problema de libertad, ¿no? Nos queríamos sentir libres, ¿no? de la deuda, pero a veces nos podemos poner en duda, ¿no? A lo mejor es mejor invertir ese dinero que tengo en vez de, de utilizarlo para pagar la deuda, ¿no? Muchas veces con la inflación, digamos, dices, no me interesa pagarlo ahora porque más tarde el dinero tendrá menos valor, es decir, te costará menos dinero, ¿no? O porque se pierdan beneficios fiscales, ¿no? Bueno, yo creo que en lugar de preocuparnos de estos argumentos, debemos de reconocer que nuestro sistema económico está diseñado para premiar el endeudamiento y penalizar el ahorro. Es decir, la sociedad nos va a llevar a esto. Nos va a llevar a que gastemos para mover la economía, y no importa endeudarse porque ya es un instrumento, como una herramienta financiera, ¿no? Eso no es lo que nos debería de alguna manera motivar, ¿no? Sino que la Biblia nos anima a ahorrar y a estar libres de deudas, ¿eh? Entonces, nuestro propósito es animaros a buscar la voluntad del Señor con un corazón abierto a hacer lo que Él pida que hagas, ¿no? Entonces, sí que realmente pagar una deuda es lo mejor, incluso desde el punto de vista económico, pero sobre todo en el punto de vista emocional, ¿no? Bien, ¿cuándo se devalúa un electrodoméstico y los muebles y un coche? ¿Cuánto se devalúa un electrodoméstico? Lo digo para que pensemos si nos interesa pedir un préstamo para este tipo de cosas, ¿no? Es decir, si compras un televisor y lo pagas al contado, enseguida puedes perder un 30 o un 40% de su valor. Y tú todavía sigues debiendo todo, ¿no? Y un coche, el coche pierde un 33% de su valor el primer año. Dicen, los que entienden sobre todo de temas de amortización y tal, que lo ideal sería comprar un coche que tenga 3 años, que está bastante nuevo, porque en los primeros 3 años ha perdido la mayor parte de su valor. Y luego ya la pérdida que tiene del valor es más pequeña.
Entonces estás comprando ya el coche a un valor bastante más bajo y lo que va a perder después es poco, ¿no? Bueno, eso es algunos lo que... dice que se financia el 70% de los vehículos que se compran, ¿no? Y el problema es que muchas veces las personas utilizan 5 o 6 años el coche, ¿no? Cuando el promedio útil dicen que es más de 11 años, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, plantearnos ante tener un coche por lo menos al menos 7 años, ¿no? Para que lo hayamos amortizado bien, ¿no? Y si puede ser pagarlo totalmente, ¿no? Ahora, si lo pagamos totalmente, que eso es lo ideal para no pagar más intereses, lo ideal es que sigamos pagando cada mes. Es decir, una vez que te has comprado el coche, la amortización, ir poniéndola en una cuenta para que cuando el coche ya sea viejo no tengas que pedir ningún préstamo, ya tienes el dinero. Entonces, cada mes ir depositando una cantidad para que cuando llegue el momento ya lo tengas ahorrado. Porque ya sabéis que el coche tiene unos años. Bueno, pues ahí vas poniendo, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué hacemos con las tarjetas de crédito? Cortarlas. Guardarlas en el fondo del monedero. Atarlas en corto. No tener. A mí me va bien tenerla. Yo la tengo controlada. ¿De crédito o de débito? De crédito, no de débito. De Es débito que no es lo mismo. No, de crédito. La que es compras hoy, pagan mañana. Yo no tengo. A mí me da igual. Me da igual. Lo tengo súper controlado. Cuando hicimos este curso, en enero del 2003, el 25% de los dueños de tarjetas de crédito, 25%, todavía estaban pagando las deudas contraídas en la Navidad del 2001, 2 años antes. Bueno, hay países en América Latina, sobre todo, tenía algunas estadísticas de Uruguay, ¿era? No, de Ecuador. De la gente va tirando de la tarjeta de crédito para ir tapando otros agujeros. Entonces, al final todo es... Y pagando más de un 25% de intereses. Ojo con las tarjetas de crédito. La de débito es diferente porque es simplemente, bueno, no llevas dinero y automáticamente, digamos, sale de la cuenta. Lo que pasa es que igualmente parece que es más fácil pagar con una tarjeta, con un dinero de plástico, con el dinero de verdad. A veces es mejor tener bueno, ahora no tengo aquí la cartera, pero hacer el ejercicio de coger la cartera, abrir la cartera, coger los billetes, porque eso nos da tiempo a pensar en cuánto nos ha costado, cuántos días nos cuesta ganar ese dinero, ¿no? Antes de gastarlo. Con una tarjeta nada, la pones en la máquina y ya está. Bueno, hay que ser muy sabio en el sentido de utilizar la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Yo sabéis para qué la utilizo? La de crédito. La personal muy poco, pero la de la empresa sí me interesa pagar los viajes de avión. Porque tienen asociados unos seguros en caso de accidente, de muerte, de tal, bastante grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaría bastante de acuerdo en utilizar la de crédito para pagar viajes, por 2 razones. Por los seguros que tienen asociados. No quiero decir que hagáis un crédito, ¿no? Luego lo pagaréis a final de mes, no vais a pedir un crédito. Pero sí que durante ese tiempo, aparte, el tema es que os proteja el seguro que va asociado. Y por otro lado, también, en el caso que hayáis tenido algún problema de servicio, todavía no ha salido de vuestra cuenta, siempre hay una posibilidad de negociar, digamos, bloquear el pago por parte del banco, ¿no? No todos los casos se puede hacer, pero sí en muchos de ellos, ¿no? Pero vamos, lo ideal sería que lo utilicemos lo menos posible, ¿no? Con que ya estuvimos viendo en la última vez que una vez que hemos hecho el presupuesto y hemos dicho que le hemos puesto un presupuesto para cada gasto, nunca compremos con tarjeta algo que no esté planificado en nuestro control de gastos. Que dices, oye, no tengo dinero, bueno, pero he hecho mano de la tarjeta. Bueno, intentemos no hacerlo porque ya de alguna manera no estamos cumpliendo con nuestro compromiso, ¿no? Y bueno, comprometémonos a pagar el 100% del saldo de la tarjeta cada mes, en el caso de que se utilice el crédito, ¿no? Y bueno, y lo ideal sería, como antes decía, cortarla de crédito, ¿no? Y utilizar, ¿no?
Muy bien, esto es un poco una reflexión de lo que significa la deuda, ¿no? Y el próximo día veremos los 9 pasos para salir de la deuda. Y los vamos a ver con el ejemplo que tenemos de la viuda y el aceite. Ahí hay 9 pasos, es decir, que si queréis leer la Segunda de Reyes, capítulo 4, os refrescará. Vamos a seguir exactamente lo que le dijo Eliseo a la viuda para salir de las deudas. Pero lo vamos a hacer con algún caso práctico y vamos a hablar de la bola de nieve, que es una herramienta para ver cómo podemos amortizar las deudas en el caso que tengamos más de una, ¿no? Cómo empezar a amortizar las deudas para salir lo antes posible de la deuda, ¿no? Muy bien.